Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico de Street. Bueno, pues parecía la primera parte de la sesión que hoy tocaba esa corrección en Europa, pero nada de nada. De momento ahora mismo estamos viendo cómo los índices europeos de nuevo están en verde. Parece que esa corrección no acaba de llegar. Y en Estados Unidos más de lo mismo. Pero mucha atención hoy todos a la tarde, a las 7 de la tarde, cuando llegue ese discurso de Powell y esa decisión de los tipos de interés. Porque ya lo comentamos ayer, lo que teníamos que leer entre líneas. Cuidado si Powell empieza a justificar la inflación como que bueno, que es un dato que es simplemente pasajero, porque eso nos retomaría al mismo discurso que veíamos en el año 2021 cuando la inflación iba a ser transitoria, y ya sabemos cómo acabó la película. Así que es lo que debemos de tener en cuenta. Si por el contrario se muestra bastante preocupado por la inflación, pues yo creo que no habrá que tener ningún miedo, porque la inflación en ese caso sí que será transitoria y lo único que quiere es meter un poquito de miedo en los mercados. Es decir, vamos a ir a por el pensamiento o el sentimiento contrario de lo que nos quiera decir Powell. Pero bueno, eso lo veremos en un ratito. Hoy vamos a analizar tres acciones. Vamos a ver la cotización de Bankinter, que también ha vivido un rally espectacular, la cotización de OHL, que parece que hoy está intentando darse la vuelta, y la tercera de las acciones que vamos a ver es Repsol, que hemos visto una subida muy fuerte, acompañado por ese momento el precio del petróleo, y ahora nos estamos acercando a esa zona objetivo de resistencia en el gráfico. Así que venga, porque va a ser un vídeo muy interesante. Bueno, pues como siempre vamos a ver los gráficos a través de la versión web de Pro Real Time. Os lo recuerdo, os dejo en la descripción el enlace para que los que queráis os registréis y también podáis ver estos mismos gráficos de forma totalmente gratuita y en tiempo real. Vamos a comenzar con Bankinter. Como podéis ver, no cambia nada de lo que venimos comentando en los últimos análisis de otros bancos. La subida ha sido totalmente vertical. Fijaros cómo desde febrero la subida ha sido de un 24% en apenas un mes y medio. No llega a un mes y medio, la subida ha sido brutal. Y fijaros cómo ha conseguido marcar nuevos máximos históricos en el gráfico. Se ve muy bien, fijaros. ¿Y dónde estamos ahora mismo? Pues es que es clarísimamente estamos en una zona de sobrecompra espectacular. Está en los 84 en sobrecompra, que yo creo que nunca ha estado Bankinter tan en sobrecompra. Es espectacular, una auténtica pasada. Tenemos algún pico muy parecido, pero la sobrecompra ya es muy alta. También lo era alta la semana pasada, cuidado, que estábamos en 78, 75, una sobrecompra ya bastante alta, y ha seguido manteniéndose con mucha fuerza alta. Fijaros, hoy una subida del 1,5%. De momento, en el gráfico diario, la única señal quizás de debilidad que podríamos tener, pues quizás que el volumen está siendo menor en las últimas sesiones. Veis cómo los picos son decrecientes de esos volúmenes, y quizás pues, nos puede anticipar que ya no hay tanta fuerza para mantenerse al alza, pero el día a día lo que nos demuestra es que sigue manteniendo la subida. En el gráfico horario, más de lo mismo. Fijaros, el RSI muy sobrecomprado. Fijaros cómo en el gráfico horario de momento no tenemos ninguna señal de debilidad y se sigue manteniendo también clarísimamente al alza, muy cerquita de la banda superior de Bollinger. Eso es una señal muy, pero que muy positiva, al igual que en el gráfico diario. Fijaros, cuando veis una cotización que está muy pegada a la banda superior de Bollinger y las correcciones se quedan muy cerquita de la media móvil de 6 sesiones, eso es que la tendencia alcista es muy, pero que muy fuerte, y así lo está siendo en la cotización de Bankinter. Ahora mismo pues no sabemos hasta dónde durará el impulso. Lo que queda claro es que esto me está empezando a parecer un poquito ya de euforia lo que estamos viendo en algunos bancos. Ayer veíamos el Santander y decíamos que estábamos en la zona de los 4,20, muy cerquita de ella, y que era un techo que me parecería brutal superarlo, sobre todo por lo que significaba a largo plazo. Yo ya empezaba a corregir de forma importante, caía más de un 1%, pero ya estamos viendo ahora cómo está empezando a recuperar todo lo que venía perdiendo. Es decir, hay mucha gasolina en la demanda para mantener la subida. En el caso de Bankinter, pues bueno, vamos a hacer lo mismo que estamos haciendo con otros bancos. No nos queda más opción que esperar a ver cuándo llega la corrección, o si quizás tenemos alguna señal de divergencias. Divergencias de momento no tenemos ninguna. Quizás si vemos una corrección y luego un nuevo impulso es cuando se puede formar alguna divergencia. Pero de momento no tenemos nada de nada. Zona de soporte ahora mismo más clara, pues yo creo que estaría a los 6,40 aproximadamente, en el máximo que teníamos en 2023. Por debajo ya nos tendríamos que ir a la zona de los 6,24. Fijaros como ya, si nos vamos a esas zonas, que son correcciones de casi el 10%, pero es que la subida ha sido totalmente vertical.
un 8,5% y un 6%. La subida ha sido muy, pero que muy fuerte. Esto evidentemente se acabará limpiando, pero es que los bancos, lo he podido ver, lo he querido buscar de anteriores situaciones económicas en las que lo han hecho muy bien, cuando empiezan a rear con tantísima fuerza, es que las subidas pueden llegar a ser muy verticales y durante muchísimo tiempo. Es que parece que no se les acaba la gasolina y siguen manteniéndose al alza. Por lo tanto, ahora la lectura que podemos sacar es que no hay que precipitarse quizás por pensar que está muy sobrecomprado para pensar que ya van a corregir y ponernos en cortos, y quizás entrar en la zona actual, aunque pueda mantenerse al alza, también puede ser bastante arriesgado porque en cualquier momento se puede dar la vuelta sin previo aviso y quizás una corrección bastante importante, luego formar un nuevo máximo y ahí ver la divergencia clara del final de toda la subida. Es decir, tenemos que andar con calma y no dejarnos llevar por las sensaciones de optimismo que hay ahora mismo, sobre todo en el sector financiero. Lo comentaba ayer, yo creo que esto se debe todo principalmente a que con los últimos datos de la inflación en Estados Unidos, el IPC, se está barajando quizás que los tipos de interés van a estar muy altos durante bastantes meses. Esperemos a ver si no hay sorpresas. Vamos con la siguiente de las acciones, que es OHL, que parece que hoy está cogiendo un poquito de aire después de seguir cayendo en picado desde el mes de diciembre. Fijaros como hoy está subiendo un 4,21%, pero la caída que acumula es brutal. Y fijaros el volumen de todas estas sesiones. De momento es que es un simple rebote, no tenemos ninguna señal más positiva en el gráfico, ninguna. Porque es que fijaros que no está consiguiendo de momento ni superar la media móvil de 6 sesiones, veremos a cierre si consigue superarla, pero de momento no tenemos ninguna señal positiva para pensar en un rebote más importante. Quizás consiguiese superar la zona de los 0,346, 0,347 aproximadamente, sí que podríamos buscar el rebote hasta la media de 70. En este tipo de rebotes como el de hoy, ¿para qué nos valen? Nos valen para quizás rebajar un poquito la sobreventa, perdón, y si luego volvemos a corregir, formar una divergencia. Y en esa divergencia, si vuelve a impulsarse y supera estos máximos que hemos visto en la sesión de hoy, es cuando nos da una señal quizás de que vamos a ver un rebote más importante en el gráfico. Pero lo único que nos vale de momento el rebote que estamos viendo hoy, que quizás se calienta un poquito más, pues bueno, a lo mejor te llega hasta la zona de los 0,34, pero no tenemos señales a mayores de que esto vaya a darse la vuelta de forma cierta. Fijaros el volumen que estamos viendo. Se ve muy bien en el semanal. El volumen está siendo espectacular con las últimas semanas en las caídas, fijaros. Es muy alto, esto no es para nada buena señal. Pero para nada buena señal. Si quizás un día vemos una caída, a lo mejor un 10%, un 20% y en un volumen tan alto, pues puede que hayamos llegado a ese punto de caída máxima y desde ahí busque un rebote. Pero cuando va cayendo todas las sesiones, un 2, un 3, un 4% en alguna de las sesiones, con muchísimo volumen, es que es como un martillo pilón. Poco a poco va cayendo, va cayendo, va cayendo y darse la vuelta es muy complicado en esos momentos y la verdad que es desesperante para los inversores, porque muchas veces como no cae mucho dices, bueno, vamos a ver si viene el rebote y la siguiente cae un poquito más. Entonces parece que nunca ves el momento claro de salirte y cuando ves un rebote como el que hemos visto hoy, algunos aprovechan para salirse. Eso que provoca que luego continúe corrigiendo porque lo único que hay son ganas de seguir vendiendo y esto provoca nuevas caídas y a lo mejor ahí ya es cuando vemos la divergencia porque no hay tanta gente interesada en vender porque ha comprado por aquí y a lo mejor es cuando aprovechamos a darnos la vuelta en el gráfico. Y vamos con la tercera de las acciones, que es Repsol. La subida que se ha metido es espectacular, apoyado, como decíamos, principalmente en el precio del petróleo. Fijaros cómo poníamos un objetivo muy claro en la zona de los 15,10. Fijaros cómo en el gráfico semanal se veía muy bien que era una zona muy importante de resistencia, la de los 15,10. Había hecho techo en esa zona en junio de 2022 y en marzo y abril, marzo y febrero y enero de 2023 y ahora mismo estamos por encima de ella. Es una zona totalmente clave. Lo que decíamos era que si conseguía superar esa zona y consolidarla como soporte, volver a repuntar formando un nuevo máximo creciente, es decir, este movimiento, ¿qué nos va a marcar? Que le queda tirón, que le queda tirón. Y que igual que aquí nos parecía muy complicado en septiembre que encontrase un nuevo máximo creciente por encima de lo que veíamos en febrero y marzo de 2023, lo volverá a hacer. Porque la tendencia sigue siendo alcista. ¿Cuál es el problema?
que si veíamos el gráfico mensual teníamos divergencias clarísimas. Pero lo que decíamos, esta divergencia, cuidado, se puede seguir alargando. Y como ahora se consolide por encima de la zona de los 15,10, se acabará consolidando la divergencia y seguiremos viendo un nuevo máximo creciente en el gráfico, mientras que en el RSI no consigue hacerlo. ¿Qué pasa? Que esto es como lo que hemos comentado muchas veces, la patata caliente. Aquí tenemos una patata y se va hinchando, se va hinchando, se va hinchando. El riesgo cada vez es menor, sabemos que al final acabará explotando, pero no sabemos cuándo. ¿Por qué sabemos que acabará explotando? Porque anteriores veces cuando hemos visto esas divergencias, fijaros aquí algo muy parecido, hemos visto divergencias por aquí también, por aquí veíamos divergencias, fijaros en cada pico, marca esas divergencias en el mensual y al final acaba explotando. Algunas veces hace 2 picos, ahora fijaros que llevamos 3 y parece que vamos a por el cuarto, muy parecido a lo que vimos por aquí, fijaros, llevamos 3 y parecía que fuimos a por el cuarto en abril de 2008 y cayó con muchísima fuerza. Por lo tanto, pues esto se puede mantener, pero creo que el desenlace puede estar bastante claro en el gráfico después de ver esa divergencia tan fuerte. ¿Cuándo empezaríamos a correr un poquito más de riesgo? ¿Cuándo se deterioraría esto ya de forma más importante? Pues la verdad que ahora tenemos bastante recorrido a la baja sin que aquí pase absolutamente nada. Lo suyo sería consolidar la zona de los 15,10, pero no sería para nada extrañar que se fuera hasta la zona de los 14,70. Pero para nada. Y ahí encontrarse con la media de 70, fijaros que es el anterior techo que tiene, y ahí volver a repuntar al alza. ¿Por qué puede caer hasta esa zona? Pues porque los 15,10 están muy cerquita. Y la subida ha sido muy fuerte y a nada que corrija los puede poner en riesgo. Y aquí no tiene nada de soporte, es decir, podríamos ir fácilmente hasta la zona 14,70. Mientras no pierda la media de 70 sesiones, para que os hagáis una idea, yo creo que la tendencia alcista se puede mantener muy, pero que muy bien en la cotización de Repsol. Y más aún si seguimos viendo cómo el precio del petróleo se sigue manteniendo así de fuerte al alza. ¿Cuál es el problema? Pues que si la subida de Repsol viene apoyada en que el precio del petróleo se mantiene muy alto, pues ya sabéis lo que toca la economía. La inflación no va a desaparecer y el precio del petróleo creo que ya está corrigiendo un poquito, pero está muy, pero que muy fuerte. Lo veíamos en el vídeo del resumen semanal. Parece que ha habido una ruptura clarísimamente al alza para irnos a los máximos que veíamos el pasado año. Así que hay que tener bastante cuidadito con lo que podemos llegar a ver con la inflación en los próximos meses. También estoy notando que hay cierta diferencia entre la inflación que estamos viendo en Estados Unidos y la inflación que estamos viendo en Europa. En Europa quizás esos datos del IPC no se mantienen tan fuertes como en Estados Unidos, quizás porque evidentemente Europa está ya en recesión, aunque veamos a las bolsas en máximos, Europa está en recesión, lo estamos viendo en Alemania, que es el principal motor de la Unión Europea. Después irán el resto de países, evidentemente. Si Alemania no tira, el resto no va a tirar. Sin embargo, en Estados Unidos, como seguimos viendo que la economía está muy fuerte porque el gasto que está viendo, el déficit público sigue siendo muy alto, ¿eso qué provoca? Que sí, que la economía se mantiene fuerte, pero la inflación no la van a controlar, así como así. Entonces, quizás hay una dicotomía entre lo que estamos viendo en Estados Unidos y en Europa, pero yo creo que al final la última palabra siempre la va a tener Estados Unidos. Y yo creo que le va a costar mucho a Europa bajar tipos de interés sin que lo haga Estados Unidos. Aunque ya se está comentando que es muy probable que Europa les empiece a bajar antes que Estados Unidos porque parece que la inflación la tiene un poquito más controlada. Veremos a ver los próximos meses, a ver si no se nos descontrola de nuevo. Así que nada, lo dicho, todos muy atentos a las 7 de la tarde. A ver qué nos dice Powell, a ver qué sorpresitas nos da, a ver qué perlitas, porque hubo una época que cada vez que hablaba Powell subía el pan. Veremos a ver qué pasa en esta ocasión, porque la verdad que últimamente está bastante tranquilito, bastante comedido con sus palabras y no altera demasiado al mercado. Veremos si sigue esta sintonía. Así que nada, os recuerdo como siempre que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Mañana jueves estaremos por aquí de nuevo a comentar a ver qué nos ha dicho Powell. Y hasta entonces, porque tenéis todos muy buen día.